El 2024 está por terminar y como es costumbre, año con año en este canal, elaboramos un video con lo más importante del mundo deportivo, que vaya, estuvo movidito. Te contaré lo más destacado de los Juegos Olímpicos y el desenlace de la UEFA Champions League. También veremos cómo los Dodgers ganaron la Serie Mundial tras 5 años de sequía. Conoceremos a los equipos que llegaron a las finales de la NBA, recordaremos al par de franquicias que protagonizaron el Super Bowl, al campeón de la Fórmula 1, a quienes se llevaron los 4 Grand Slam del tenis, un poquito del boxeo nacional y mucho más. Así que no te despegues, abróchate el cinturón y disfruta de este espectacular viaje por lo mejor del 2024. Comenzamos. Arrancamos con el primer clásico Madrid-Barcelona del año. El 14 de enero las escuadras se enfrentaron por la final de la Supercopa de España. Esta se pintó toda de blanco, cuando el conjunto merengue goleó a su acérrimo rival con un enorme hat-trick del brasileño Vinicius Jr. y uno más de su compatriota Rodrigo. Por los blaugranas descontó el polaco Robert Lewandowski. Nos seguimos con el tenis profesional, así que volamos directo a Australia para el primer Grand Slam del año. En la rama varonil el italiano Jannik Sinner alzó el primer grande de su carrera, tras vencer en 5 sets al ruso Daniil Medvedev. Sinner remontó luego de ir perdiendo los primeros 2 episodios para dejar un marcador final de 3-6, 3-6, 6-4, 6-4 y 6-3. En las damas, la bielorrusa Aryna Sabalenka defendió con éxito su corona de 2023 y tras derrotar en 2 sets 6-3 y 6-2 a la china Zheng Qinwen, se proclamó bicampeona de Australia, convirtiéndose en la primera jugadora que defiende el título desde Victoria Azarenka en 2013. Febrero se apareció en el calendario y con él el evento de fútbol americano más esperado del año, el Super Bowl. Para su edición número 58, los contendientes por el trofeo Vince Lombardi fueron los 49 de San Francisco y los Jefes de Kansas City, quienes se impusieron 25-22 en tiempo extra, convirtiéndose en el primer equipo en ganar 2 supertazones consecutivos, desde los Patriotas de Nueva Inglaterra en 2004. El show de medio tiempo fue amenizado por Usher y resultó ser la transmisión más vista de los Estados Unidos desde el alunizaje del Apolo 11 en 1969. De la NFL pasamos a la NBA, ya que el 18 de febrero en Indianápolis tuvo lugar el Juego de Estrellas. El equipo de la conferencia este le pasó por encima a su similar del oeste, el cual lucía como amplio favorito por contar en su quinteta con LeBron James, Kevin Durant y el serbio Nikola Jokic. La pizarra final fue de 211 puntos para el este y 186 para el oeste. Semanas más tarde, la selección mexicana de fútbol tropezaba por tercera final consecutiva de CONCACAF Nations League contra los Estados Unidos. El conjunto de las Barras y las Estrellas derrotó al equipo del entonces timonel tricolor Jaime Lozano por marcador de 2-0. El primer gol cayó por conducto de Tyler Adams y más tarde Gio Reyna escribió el 2-0 definitivo enviándola al rincón. Durante el mes de abril lo más destacado del deporte fue el inicio de los playoffs de la NBA y el draft de la NFL. En el deporte ráfaga, de los 30 equipos participantes, los Boston Celtics y Dallas Mavericks fueron quienes se calificaron para las finales de la NBA, que se disputaron en el mes de junio, por lo que esa serie te la cuento más adelante. En la NFL el draft estuvo calientito, pues en la primera ronda durante los primeros turnos, Chicago, Washington y Nueva Inglaterra eligieron mariscales de campo. En abril también se jugó la final de la Copa del Rey, una en donde el Athletic Club volvió a proclamarse campeón luego de 40 años, tras imponerse al Mallorca en la tanda de penales. Los Leones no ganaban el título desde 1984. Una de las peleas más esperadas del año fue entre dos mexicanos, Canelo Álvarez y Jaime Munguía, quien el cuarto día del mes de mayo buscó sin éxito arrebatarle la supremacía de los supermedianos a Saúl. Fue una pelea complicada en primera instancia para el pelirrojo jalisciense, quien empezó a aparecer con su poderosa derecha, aplacando a un valiente Munguía, que acabó por sofocarse ante el punch de Álvarez. De esta forma, Canelo alcanzó 61 triunfos en su carrera, a cambio de 2 derrotas y 2 empates, para retener los cinturones supermedianos del CMB, OMB, AMB y FIB. Odiado o amado, el Canelo ha construido una carrera exitosa. Alguien dijo ruedas, subidas y bajadas. El domingo 26 de mayo concluyó la 107 edición del Giro de Italia, una de las 3 grandes vueltas del ciclismo de ruta. El ganador, tras 21 etapas de adrenalina y 3.400 kilómetros, fue Tadej Pogačar, del equipo de los Emiratos Árabes Unidos.
El esloveno terminó en primer lugar de la clasificación general para conseguir la codiciada Maglia Rosa, adornada con 6 victorias parciales, incluidas la etapa reina y la sentencia en el Monte Grappa. De esta manera se reafirmaba como una figura inspiradora tanto dentro como fuera de las rutas, pues recordemos que a sus cortos 27 años ya presumía 3 Tours de Francia. El Atalanta se quitó el trago amargo de la derrota que sufrió en la final de Copa Italia cuando aplastó 3-0 al Bayer Leverkusen, que tenía una racha de casi un año sin perder, 51 partidos para ser exactos. Con soberbio hat-trick del nigeriano Ademola Lookman, el conjunto italiano de Bérgamo ganó su primer título internacional. De Italia volamos a Inglaterra para la final de la FA Cup entre el Manchester City de Pep Guardiola y el United de Erik ten Hag. Los del neerlandés dieron la sorpresa en Wembley, venciendo 2-1 a los ciudadanos, quienes partían como favoritos para conseguir el doblete en la temporada. 26 de mayo, final de vuelta de la Liga MX con Cruz Azul y América como protagonistas otra vez. Las Águilas conseguían el bicampeonato y su 15º trofeo de liga en un partido lleno de polémica. La controversia surgía por una decisión arbitral que otorgó un penal para la América, el cual Henry Martin canjeó por gol, el mismo que definió la serie dejando el global 2-1 para el equipo de Coapa. El argentino Rotondi se convirtió en uno de los señalados culpables por el título número 15 del América, tras cometer el polémico penal. A pesar de que el árbitro central Marco Ortiz consultó el VAR, la decisión se mantuvo. En el primer día del ombligo del año se disputó la final de la UEFA Champions League, una en donde sobre el césped de Wembley el Real Madrid venció por 2-0 al Borussia Dortmund para levantar la 15ª orejona de su historia. El Real Madrid sufrió en la primera parte, pero para el segundo tiempo hizo ajustes, dominó y terminó venciendo con dianas de Dani Carvajal y Vinicius Jr. Los blancos no solo ganaron su 6ª final de Champions de los últimos 11 años, sino que también llevaron a Ancelotti a la inmortalidad, puesto que el técnico italiano ganaba su 5ª orejona, 2 con el Milan y 3 con los merengues. También el primer día de junio, pero del otro lado del charco, Pachuca se investiga campeón de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Los Tuzos se coronaron tras vencer al Columbus Crew de la MLS por un marcador de 3-0 y de paso aseguraban su participación en la próxima Copa Intercontinental y el Mundial de Clubes de 2025. Días más tarde, los Celtics de Boston rompían una sequía de 16 años sin ganar el trofeo del comisionado y conquistaban su 18º título de la NBA, con el que rompían la igualdad en lo alto del palmarés con los Lakers de Los Ángeles. En las finales de la NBA se impusieron por un global de 4-1 a los Dallas Mavericks. El mes de julio fue de mucha actividad, sobre todo con las competencias internacionales como la Copa América, la Eurocopa o los Juegos Olímpicos. El máximo torneo del Cono Sur a nivel de selecciones tuvo como campeón a la Argentina de Messi, quien conseguía el bicampeonato de América, luego de vencer en la final del 14 de julio a su similar de Colombia. La única anotación del partido fue obra de Lautaro Martínez en el tiempo extra. Y arranca Lautaro contra Camilo. Asimismo, la Eurocopa de Naciones fue un deleite para las pupilas futboleras, ya que durante casi todo el mes nos regaló una serie de exhibiciones con el mejor fútbol. Esta congregación llegó a su final con el partido por el título entre Inglaterra y España. La Furia Roja venció 2-1 al combinado de León y La Rosa con tantos de Nico Williams y Michael Oyarzabal. En tanto, por los ingleses descontó Cole Palmer. España conquista su 4ª Eurocopa de su historia tras lo logrado en las ediciones de 1964, 2008 y 2012, convirtiéndose en la selección más ganadora de Europa y superando a la Alemania, que se queda con 3 copas. El 14 de julio se llevó a cabo la final varonil de Wimbledon, el tercer Grand Slam del año. En una repetición de la final del año pasado, Carlos Alcaraz volvió a derrotar a Novak Djokovic para retener el título. La estrella del tenis español de solo 21 años ganó al serbio por 6-2, 6-2 y 7-6. En el juego de estrellas de las grandes ligas, la Liga Americana venció 5-3 a la Nacional y el mexicano Jarren Durán fue elegido jugador más valioso. Durán disparó un home run de 2 carreras para definir la victoria en el Globe Leaf Field de Arlington, Texas, el pasado 16 de julio. El domingo 11 de agosto del 2024 se dio por concluida la edición número 33 de los Juegos Olímpicos, unos que dejaron tras de sí momentos muy importantes, algunos llenos de luz y otros no tanto, pero que al final dejaron su huella marcando para siempre
siempre la tercera fiesta parisina de la historia. La Ciudad de la Luz ha cedido la estafeta olímpica a Los Ángeles, metrópoli que albergará la 34ª Congregación de los 5 Anillos en 2028. Sin embargo, despedirnos de París 24 sin revivir los inolvidables pasajes que pasaron a la historia sería un pecado sin indulto y con boleto inmediato al abismo olímpico. Así que no vayas a ningún lado porque a continuación te cuento todos. En un hecho sin precedentes, la fiesta parisina hospedó al par de atletas femeninas más resilientes por su valentía y contribución para redefinir la idea de las mujeres en el deporte. Se trata de la esgrimista egipcia Nada Hafez y la tiradora de arco azerbaiyana Yailagul Ramazanova, quienes sorprendieron al mundo participando embarazadas. Hafez confesó tras ser eliminada en octavos de final que compitió con 7 meses de embarazo. Por su parte, la arquera euroasiática Ramazanova también llegó a los octavos de final, pero ella con 6 meses de embarazo. Además, hizo historia al ser la segunda arquera en representar a su país en unos Juegos Olímpicos. El basquetbolista francés Victor Wembanyama y el japonés Yuki Togashi protagonizaron la que posiblemente sea una de las fotos más icónicas de la cita parisina. Wembanyama mide 2.24 metros y fue el basquetbolista más alto del torneo olímpico, mientras que Togashi con su 1.67 fue el de menor estatura, 57 centímetros de diferencia entre ambos, casi 1 metro. Victor se desempeña en la NBA con los Spurs y Yuki lo hace con el Chiba Jets de su país. El galo ganó la medalla de plata, mientras que el japonés no pasó de la fase de grupo. Una de las mayores sorpresas de París fue esterilizada por la gimnasta estadounidense Simone Biles. Sin embargo, en esta ocasión no por lograr algún tipo de récord, sino por quedarse fuera de las medallas en una de sus especialidades como es la barra de equilibrio. La histórica atleta inició la prueba de buena manera, pero una caída en la recta final lo cambió todo y se quedó sin oportunidad de colgarse presea alguna. El 31 de julio del 24, la hermana República de Guatemala conseguía la primera medalla dorada de su historia, gracias a la tiradora deportiva Adriana Ruano de 29 años. La especialista en tiro al plato no solo dominó la prueba hasta conseguir el oro, sino que lo hizo implantando un récord olímpico de 45 platos. La medalla de Adriana es la segunda de la historia para Guatemala, en una justa veraniega, solo por detrás de la plata de Eric Barrondo en los 20 kilómetros marcha de Londres 2012. El mismo día que Ruano se colgaba el oro, su compatriota Jean-Pierre Broll conseguía la tercera medalla en la historia de Guatemala, toda vez que se adjudicó el bronce también en tiro deportivo. En un caso parecido al de Adriana Ruano, el velocista Tebogo ganó el primer oro en la historia para Botsuana, toda vez que le arrebató la presea dorada a la estadounidense Noah en la final de los 200 metros masculino. Culminamos este capítulo con la consecución del primer oro olímpico en la historia de República Dominicana. La artífice de tan importante hazaña fue la velocista Marilady Paulinho, quien con un tiempo de 48.17 segundos batió el récord olímpico de los 400 metros planos femenil, convirtiéndose en la primera mujer dominicana que se consagra campeona en Juegos Olímpicos. En lo que fue una final de película durante los 3000 metros con obstáculos, la corredora Winfred Yavi se proclamó campeona imponiendo récord olímpico y de esta manera le brindó a Bahrein la primera medalla olímpica de su historia. Es preciso mencionar que Winfred nació en Kenia y no en Bahrein. Sin embargo, ante la imposibilidad de representar a su país de origen, a los 20 partió de África para entrenarse en el archipiélago del Golfo Arábigo. No todas fueron buenas noticias en París. La mejor velocista de Nigeria, Faboro Fili, se quedó fuera de la prueba de los 100 metros por una supuesta negligencia administrativa del Comité Olímpico de dicho país. En pocas palabras, no lo inscribieron porque a alguien del Comité Olímpico nigeriano olvidó añadirla en un documento. Por supuesto, la deportista demostró su inconformidad en redes sociales, puesto que venía de poseer el título nacional de su país, por lo que era una de las aspirantes a medalla más seria. El nadador francés Léon Marchand es considerado el nuevo rey de la natación. París 2024 fue su debut olímpico a los 22 años, donde sumó nada más y nada menos que 4 preseas doradas, todas en pruebas individuales y una en bronce en relevos. Lo más impresionante de este jovencito, quien por cierto es entrenado por el formador de Michael Phelps, es que 2 de sus medallas áureas las ganó con menos de 2 horas de diferencia entre prueba y prueba. Asimismo, se convirtió en el cuarto nadador de la historia en conseguir 4 oros en unos mismos Juegos Olímpicos. Uno de los atletas que marcó la justa parisina y que adquirió mucha popularidad fue el tirador turco Yusuf Dikec. Además de llevarse la medalla de plata en la modalidad mixta con pistola de aire junto a su compañera Yahida Tarhan, se robó la atención de medio mundo por su peculiar estilo para competir. Al contrario de sus adversarios, Yusuf no utilizó instrumentos especiales más que un tapón auditivo y además se hizo viral por su inusual forma de disparar con una mano dentro del bolsillo. El turco causó tanto revuelo que Armand Duplantis, campeón olímpico varonil en salto con garrocha, que impuso récord olímpico mundial, festejó su hazaña imitándolo. Otra de las grandes imágenes que dejó París fue la premiación de dobles mixtos en tenis de
mesa. Casualmente, tanto Corea del Norte como Corea del Sur, naciones las cuales sus líderes y ejércitos no pueden mirarse ni en pintura, se subieron al podio, colgándose los primeros la plata y los segundos el bronce. Lo llamativo de la premiación fue que estos atletas demostraron con una fotografía, la cual pasó a la historia como la selfie de la paz, que el espíritu olímpico y el deporte en general es capaz de unir a las naciones, dejando un claro mensaje: amistad y respeto. Uno de los temas más sonados en esta justa, sin duda, la de la pugilista argelina Imane Khelif, ganadora de la medalla de oro en los 66 kilogramos. Tras su victorioso debut olímpico derrotando en 46 segundos a la italiana Angela Carini, Khelif levantó sospechas infundadas sobre su género. Ni lerda ni perezosa, la prensa le dio un vuelo a la hilacha e incluso hubo quienes la llamaron hombre porque en 2023 fue descalificada del Mundial Femenino al no pasar una prueba de elegibilidad de género por parte de la Asociación Internacional de Boxeo. Si bien los resultados arrojaron testosterona alta, esto no significa que Imane no sea una mujer. En virtud de ello, el Comité Olímpico Internacional la admitió sin ningún problema en la justa olímpica. En el primer partido del torneo olímpico de fútbol masculino se vivió una situación muy particular entre la selección argentina sub-23 y su similar de Marruecos. Corrían los últimos instantes del tiempo regular con la pizarra 2-1 en favor del conjunto africano, cuando insólitamente el colegiado agregó 15 minutos de reposición. La inconformidad marroquí no se hizo esperar, pero la cosa no terminó ahí. Se puso peor cuando Argentina pescó el empate, una vez consumado el último minuto de propina, por lo que la afición de Marruecos invadió el terreno de juego en señal de protesta. Ambas escuadras se retiraron a los vestidores imaginando que la contienda había terminado. Sin embargo, 1 hora y 15 minutos después fueron llamados nuevamente al campo porque el VAR había anulado el gol del empate argentino. Finalmente Marruecos se llevó la victoria 2-1. Si el nombre de Mijaín López no te suena familiar, hiciste bien al llegar a este canal porque su legado es cultura general, algo fuera de lo normal, pero a la altura de su leyenda. Mijaín es un luchador grecorromano recién retirado que ganó el oro olímpico no en una, ni dos, ni tres, ni 4 ocasiones. El nacido en Pinar del Río, Cuba, en 1982, logró morder en toda su carrera un total de 5 medallas doradas, todo esto en la categoría de los 130 kilogramos. Su primer campeonato olímpico cayó en Beijing, 2008, el segundo en Londres, el tercero en Río, el cuarto en Tokio y el quinto en París 24. Con esto López batió el récord de consagrarse campeón olímpico en una disciplina individual en 5 ocasiones consecutivas, algo que nadie había logrado en los Juegos Olímpicos hasta él. Asimismo, se ensalzó como el primer luchador de toda la historia que participa en 6 justas veraniegas. Carlos Yulo es un gimnasta filipino de 24 años, que gracias a París se convirtió en una de las personalidades más populares de su país y un tanto del mundo entero. Sin entrenador alguno tras de sí, Carlos ganó 2 medallas doradas en 2 días consecutivos, con lo que pasó a ser el primer hombre filipino en ganar una medalla de oro olímpica, el primer hombre de su país en ganar cualquier medalla en gimnasia. Impresionante, ¿no? Debido a esto, Yulo dejó de ser un completo desconocido para convertirse en un símbolo nacional. El rapero Snoop Dogg fue la estrella no deportiva que más se llevó los reflectores en los Juegos de París 2024. Enviado por la cadena televisiva NBC, Snoop Dogg se convirtió en la luminaria que acompañó a los atletas estadounidenses, contagiándolos de su carisma y buena vibra. Aunque no es atleta, su entusiasmo y energía lo catapultaron para transformarse en un fenómeno viral tan grande como su salario. Y es que según información de Henry McNamara, de la firma de capital de riesgo Grit Watts, el rapero cobró $500,000 diarios, una cifra que generó mucha polémica y debates tanto en redes sociales como en los medios convencionales. Lo que sí fue un verdadero escándalo en París fue la detención del jugador de hockey sobre césped del australiano Thomas Craig. La estrella del conjunto oceánico fue sorprendido por las autoridades francesas comprando nada más y nada menos que cocaína. Aunque Thomas estuvo detenido un par de horas y salió sin mayor inconveniente, al día siguiente el Comité Olímpico Australiano tomó la decisión de apartarlo de la delegación. Craig se disculpó públicamente aceptando que avergonzó a su país y declaró que su comportamiento en nada refleja los valores de su familia, sus compañeros de equipo y Comité Olímpico Australiano. El atletismo también nos dejó un momento para la historia. El protagonista de este capítulo fue el velocista estadounidense Quincy Hall, especialista en la prueba de 400 metros libres. Desde el comienzo de la carrera hasta la recta final, Quincy no figuró y en su lugar lo hicieron el británico Matthew Hudson, le siguió James de Granada y Richards de Trinidad y Tobago. No obstante, durante los últimos 50 metros el estadounidense, que estaba cuarto, comenzó a ganar posiciones hasta que en los últimos metros superó a todos con un sprint impresionante. El estadounidense Noah Lyles se había consagrado campeón olímpico en los 100 metros planos y quería repetir el oro, pero ahora en la prueba de los 200 metros que se llevaría a cabo 4
días más tarde. Llegó el día del evento y veríamos a Noah portar un cubrebocas, mas nadie le dio importancia. La prueba se realizó sin inconvenientes, pero con la novedad de que el gran favorito había terminado en tercer lugar. Las cámaras se fueron con los medallistas rápidamente y curiosamente nos mostraban cómo las asistencias médicas atendían a Noah, quien se notaba visiblemente diezmado. Poco después comenzó a difundirse la noticia de que el estadounidense había corrido la prueba con COVID-19 y la nota se hizo oficial cuando el comité estadounidense lo confirmó. ¿Crees que fue imprudente al actuar del corredor estadounidense? Cuéntamelo en los comentarios. Otro momento que causó gran revuelo conmoviendo a millones de personas en el planeta fue el que protagonizó la gimnasta Zhou Yaqing tras ganar la medalla de plata en la final de barra. La atleta china subió al podio junto a las italianas Alice D'Amato y Manila Esposito, quienes posaron frente a las cámaras mordiendo su presea. Este gesto impactó tanto a Zhou y trató de imitarla sin ocultar su cara de asombro, una imagen muy tierna con la que se hizo viral desatando una ola de comentarios, en su mayoría mensajes de afecto y sentimentalismo. Luego de la cita olímpica, Yaqing volvió a ser tendencia cuando se divulgaron unas imágenes ayudando en el restaurante de su familia como camarera. Imposible dejar fuera de este compilado a la bailarina australiana de breakdance Rachel Gunn, quien pasó a la fama por sus ínfimas rutinas, las cuales no le brindaron ni un solo punto y visiblemente eran demasiado simples en comparación con las otras competidoras. Algunos de sus críticos han incluso firmado una petición para que la bailarina de 36 años, así como la jefa de misión olímpica Australia, pidan disculpas por su inclusión en la delegación australiana. La petición llegó a sumar más de 50,000 firmas, pero luego fue retirada del sitio change.org. El brasileño Gabriel Medina no solo es uno de los mejores surfistas de la historia, sino que su participación en estos Juegos Olímpicos dejó una huella imborrable. La imagen que capturó el momento en el que Medina salía triunfante de una ola gigantesca se volvió viral a nivel mundial. La imagen, tomada por el reconocido fotógrafo deportivo Jerome, ha sido compartida millones de veces en plataformas como Instagram y X, antes Twitter, convirtiéndose en un símbolo de excelencia y resiliencia en el deporte. El impacto de esta imagen ha sido tan grande que Medina ha experimentado un incremento sin precedentes en su número de seguidores. En un solo día, el brasileño ha sumado 2.4 millones de nuevos seguidores en Instagram. Increíble. No cabe duda que Simone Biles demuestra su grandeza en todo momento, ya sea en la coronación o bien a la hora de ver a otra colega triunfar. Prueba de ello fue el emotivo y viral gesto que tuvo con la gimnasta Rebeca Andrade, brasileña, que la superó en la final de suelo y se quedó con el oro. Justo en el momento que el trinomio ganador se encontraba subido al podio, a la dupla estadounidense se le ocurrió arrodillarse en símbolo de reverencia a la nueva campeona olímpica. A partir de ello se tomaron miles de fotos y todas tuvieron repercusión en redes, por lo que implica ver a un atleta de la categoría de Simone con una buena cara a pesar del segundo lugar, pero aún más importante por el valor que tiene dicha imagen para el espíritu de competencia promovido por los Juegos Olímpicos. En lo que respecta a México, la afición se emocionó desde los primeros días con el equipo de tiro con arco femenino, que estuvo conformado por Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz. Se quedaron cerca de competir por el oro, pero cayeron en la semifinal y conquistaron el bronce como el primer gran resultado de México en estos juegos. Después llegó un hombre desconocido para muchos, el de Prisca Agüiti. La judoka sorprendió a todos llegando hasta la final en su categoría. Sin embargo, no pudo colgarse la presea dorada, pero hizo historia con la primera medalla olímpica en este deporte para el país. Una de las promesas para medalla desde los trampolines se cumplió la dupla conformada por Osmar Olvera y Juan Celaya. Se colaron hasta la final en clavados sincronizados, en donde estuvieron a nada de quedarse con el oro, pero se conformaron con la plata, puesto que China se subió a lo más alto del podio. Osmar Olvera se convirtió en doble medallista olímpico cuando alcanzó la final en clavados individual del trampolín de 3 metros y se llevó la presea de bronce. La última alegría la dio Marco Verde, otro nombre desconocido para muchos. El sinaloense regresó al boxeo mexicano a la gloria olímpica, metiéndose hasta la final, y aunque no se pudo colgar el oro, sumó la tercera medalla de plata para nuestro país. Los Juegos Olímpicos llegaron a su inminente final, pero no podemos despedir este video sin antes repasar las ceremonias de inauguración y clausura, las cuales llamaron la atención del mundo entero por su originalidad. Por primera vez en la historia, el desfile de apertura no tuvo lugar dentro de un estadio, y en su lugar se llevó a cabo en el corazón de París, a lo largo de su arteria principal, el río Sena. Uno de los puntos controversiales fue la presencia de drag queens en una puesta en escena que hacía pensar en La Última Cena de Da Vinci. Además, sobre la mesa, el cantante francés Philippe aparecía pintado de azul y casi desnudo. Por su parte, la ceremonia de clausura fue deslumbrante y, como era de esperarse, el momento cumbre fue el espectáculo que se montó para el cambio de estafeta. El encargado del último acto fue el actor estadounidense Tom Cruise, quien llevó la bandera olímpica hasta Los Ángeles, muy a su estilo como en las películas de acción que protagoniza. La ciudad californiana albergará la justa
Costa Veraniega en 2028, del 14 al 30 de julio. En el fútbol europeo, la temporada 2024-2025 arrancó durante el mes de agosto con la Supercopa de Europa. Este torneo enfrentó en Varsovia al Real Madrid, campeón de la Champions, con el Atalanta, monarca de la Europa League. No fue un partido fácil para los blancos y después llegaron los goles de Valverde y Mbappé. Así los madridistas alzaron su primer título de la campaña, el cual los convirtió en los máximos ganadores de la Supercopa de Europa. El sábado 14 de septiembre en Las Vegas, Saúl Canelo Álvarez vencía por la decisión unánime al neoyorquino de raíces puertorriqueñas Edgar Berlanga en una pelea impactante y vibrante en donde el mexicano fue muy superior, reteniendo sus 3 títulos mundiales de las 168 libras. De los puños pasamos a las raquetas para la actividad del tenis con el US Open, el último grande del año. En la rama varonil, el italiano Jannik Sinner continuó arrasando con el circuito y en 3 sets se impuso en la final a Taylor Fritz. En la competición femenil, Aryna Sabalenka derrotó en 2 juegos de 7-5 a la estadounidense Jessica Peluga. Durante el último día de octubre, los Dodgers de Los Ángeles ganaban su 8º título de Serie Mundial después de vencer a los Yankees de Nueva York en un emocionante juego 5. Los Dodgers se recuperaron en un déficit inicial para vencer a Nueva York 7-6, logrando un nuevo hito como la mayor remontada en la historia del clásico de otoño. Shohei Ohtani, Freddie Freeman y compañía fueron más que implacables para que los Dodgers conquistaran su 2º campeonato de Serie Mundial de las últimas 5 temporadas. Noviembre fue crucial para el fútbol sudamericano, con las finales de la Copa Sudamericana y Libertadores. 36 años después, Racing Club de Argentina se convirtió en el nuevo campeón de la Conmebol Sudamericana, tras vencer 3-1 al Cruzeiro de Brasil en Asunción. Una semana más tarde, en la final de la Copa Libertadores, el Botafogo le pasaba por encima 3-1 al Atlético Mineiro para cosechar el primer trofeo del Cono Sur de su historia. El Monumental de Buenos Aires fue testigo de cómo el equipo carioca se coronó tras disputar casi todo el partido con 10 hombres. Luis Enrique en el minuto 34, Alex Telles de penalti en el 43 y Junior Santos en el 96 marcaron los tantos de la inédita victoria para el equipo de Río de Janeiro. El 25 de noviembre fue un día histórico para el mundo del automovilismo, ya que el piloto neerlandés de Red Bull, Max Verstappen, ganaba en el Gran Premio de Las Vegas, su 4º campeonato consecutivo de Fórmula 1. Es el 6º piloto de la historia que logró ganar 4 o más campeonatos de la Gran Carpa. Noviembre se despidió con un evento sin precedentes dentro del mundo boxístico, la pelea entre la leyenda de 58 años Mike Tyson y el youtuber de 27 años Jake Paul. El creador de contenido no tuvo problemas para superar en 8 episodios a Iron Mike, quien nunca soltó un golpe de real poder ni puso en problemas a su adversario, mismo que tampoco hizo mucho por corresponder a los fanáticos que salieron decepcionados por la falta de espectáculo y agresividad en el cuadrilátero. La mejor noticia para los reales aficionados al boxeo es que Tyson terminó de pie, aguantó el combate y al final selló su mejor ganancia económica en 2 décadas, abrazado con su rival en el centro del ring. Llegamos al último mes del año y qué mejor para despedir el 2024 que los equipos mexicanos llevándose los titulares en el mundo entero. Las Águilas del América dieron de qué hablar luego de proclamarse como los primeros tricampeones del fútbol mexicano en torneos cortos. Todo esto después de vencer en la serie final por el global de 3-2 a los Rayados de Monterrey. Finalmente cerramos con el portentoso papel del Pachuca durante la primera edición de la Copa Intercontinental de la FIFA. Los Tuzos se clasificaron hasta la final para enfrentar al Real Madrid, en tanto que previamente vencieron al Botafogo de Brasil y luego al Al-Ahly egipcio, campeones de América y África respectivamente. En la final por el título, la escuadra de la Bella Airosa hizo un papel más que honorable. En Lusail, sin embargo, no le alcanzó y cayó ante los goles de Mbappé, Rodrigo y Vinicius Jr. Para destacar lo del juvenil mexicano Elías Montiel, quien fue elegido como Balón de Bronce, premio otorgado al tercer mejor jugador del torneo. Bueno amigos, hasta aquí llegamos con este recuento por lo más importante del deporte en 2024. Como pudiste ver, fue un año lleno de competencias y aunque 2025 no tendrá un calendario tan apretado, en Deportrip te seguiremos contando todo lo que debes saber, así como las mejores historias del pasado y el presente con miras hacia las del futuro. Con esto nos despedimos de ustedes deseándoles un año nuevo repleto de buenas experiencias, mucha salud, amor, pero sobre todo mucho deporte. Hasta la próxima y nos vemos en 2025 para más apasionantes y emocionantes historias del mundo deportivo.